Imagina un pequeño y pacífico pueblo donde todos se conocen, pero en sus noches más oscuras, emerge un misterio. El sheriff Leonard, un hombre que dedica su vida a buscar justicia y proteger a su hija, comienza a notar un fenómeno inexplicable, una niña negra que aparece junto a la bomba 3 de una gasolinera cada noche. Cada vez que se acerca a ella, desaparece, y el pueblo y él se ven abrumados por un sentido de desesperación. Su vida comienza a ser sacudida por el misterio de esta presencia, que expone secretos guardados durante mucho tiempo y pone a prueba los límites de su valentía y fortaleza. ¿Quién es esta chica? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué tan lejos estaría dispuesto a llegar Leonard para resolver este misterio que lo atormenta? Si te intrigó esta historia y quieres saber cómo termina, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comenta tus pensamientos. Durante la primera noche de patrullaje, estaba solo. Con ventanas oscuras, calles desiertas y solo el sonido del viento rompiendo la quietud, era el tipo de noche en que toda la ciudad parecía dormir más temprano. A lo largo de la carretera principal, había una fina bruma, casi indetectable, que reflejaba las pocas luces de las farolas. De alguna manera, la calma parecía más una advertencia que un llamado a la paz. En las afueras, la gasolinera del pueblo era una antigua estructura con letreros a medio iluminar y una fachada desvanecida. Tenía un atractivo solemne, como si hubiera estado allí durante siglos antes de que alguno de los habitantes naciera. Con sus bombas oxidadas, pintura descascarada y los reflejos titilantes de las luces en la niebla, el lugar se asemejaba a un escenario de película en noches como esa. Había algo que me helaba, pero nunca le había dado importancia. Me estaba preparando para otro chequeo estándar cuando estacioné el coche patrulla junto a la gasolinera, pero tan pronto como salí, vi algo extraño. Había una niña de pie junto a la bomba número 3, quieta y mirándome. Era de piel oscura, joven, de unos 20 años, y tenía el cabello rizado recogido en un moño apretado. Llevaba un vestido blanco que se destacaba contra la oscuridad circundante, a pesar de ser simple y carecer de detalles. Lo primero que me llamó la atención fue el tamaño, la intensidad y la casi inhumanidad de sus ojos. Supuse que su coche se había averiado o que estaba esperando a alguien. ¿Estás bien?, traté de sonar amigable al preguntar con voz firme. No respondió. Simplemente siguió mirando. Y eso me puso inquieto. Como sheriff del pueblo, estaba acostumbrado a manejar situaciones estresantes y problemáticas, pero una mujer silenciosa y de pie me perturbaba. Mira, estoy aquí para ayudar si lo necesitas. Me acerqué a ella y enfaticé, no tienes que tener miedo. En ese momento, ocurrió un evento extraño. El sonido de mis pasos parecía reverberar más de lo normal cuando salí del coche, como si toda la noche absorbiera el sonido, haciéndolo más profundo y la quietud más pesada. Es difícil explicar la intensidad con la que la niña me miraba. No hubiera esperado que alguien en apuros tuviera una expresión tan aterrorizada o desorientada. Tenía una apariencia sombría. Como si estuviera ocultando algo, había un peso allí. Mi inicial sentido de alerta al verla rápidamente dio paso a una creciente ansiedad en mi pecho. Ella comenzó a retroceder a medida que daba otro paso. Se movió lentamente, casi con vacilación, como si intentara evaluar cada paso. Le pedí que esperara mientras me acercaba, pero ella siguió retrocediendo. De repente, se dio la vuelta y comenzó a moverse hacia el lado más oscuro de la estación, donde la luz no alcanzaba. «Hey, solo quiero hablar», grité nuevamente, pero sabía en el fondo que no respondería. Parecía querer que la siguiera. Seguí esa idea porque, en ese momento, parecía razonable, a pesar de que era inusual y desagradable. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad a medida que me acercaba a su ubicación, pero lo único que podía ver era su silueta alejándose más y más. Estaba respirando más pesadamente de lo que debería, y para cuando llegué al final de la estación, ya podía sentir el sudor frío en mi frente. Ella se detuvo abruptamente en ese punto. Ahora estaba de pie junto a una vieja pared de ladrillos a unos metros de distancia de mí, apoyada como si estuviera esperando a alguien o algo. Me miró de nuevo, y esta vez sus ojos tenían un matiz de melancolía. Una melancolía tan profunda que era doloroso mirar. ¿Necesitas ayuda? ¿Puedo llevarte a casa o a un lugar seguro? A medida que la curiosidad y el miedo luchaban por controlar mis palabras, hablé más bajo de lo que pretendía, casi como un susurro. Ella no dijo nada, y la ansiedad y la ira comenzaban a afectarme. Toda la información que tenía sobre este trabajo me decía que me fuera,
que me diera la vuelta y que olvidara lo que había presenciado. Sin embargo, también tenía la impresión de que estaba allí por una razón. Entonces, cuando consideré acercarme, ella desapareció. Sin ningún movimiento ni sonido, en un abrir y cerrar de ojos. Parecía como si nunca hubiera estado allí porque el lugar donde había estado estaba desierto. Con el corazón palpitante y la respiración entrecortada, permanecí inmóvil, cuestionando si realmente había visto lo que creía haber visto. Inhalé profundamente en un intento de relajarme. Murmuré para mí mismo, esto no tiene sentido, buscando alguna lógica que pudiera explicar lo que acababa de suceder. Comencé a explorar la estación, buscando detrás del panel de luz y las bombas cualquier pista sobre por qué había desaparecido. Sin embargo, no había nada presente. No había indicio de que alguien hubiera estado allí. Regresé al coche patrulla con una variedad de sensaciones indescifrables. Ella parecía estar flotando en el aire, de alguna manera, y tenía un presentimiento de que esto no sería el final. Durante varios minutos más, permanecí en el coche y miré la estación, esperando encontrar una respuesta que simplemente no llegaba. Cuando finalmente regresé a casa esa noche, llevé su imagen conmigo, el vestido blanco, los ojos tristes y profundos, y el silencio que parecía ocultar una realidad más siniestra de lo que podría haber imaginado. No podía sacarme esa imagen de la cabeza, sin importar cuánto lo intentara. Tenía la corazonada de que la niña quería ser vista, y no era solo una coincidencia. Estaba en un estado en el que nunca había estado después de esa primera noche. No podía dejar de pensar en esa chica. Su rostro, los ojos profundos y esa expresión misteriosa que parecía suplicar silencio por ayuda. Su quietud parecía haberse aferrado a mí, cada momento aislado traía de vuelta recuerdos de esa noche en la estación. Aún no podía concentrarme cuando llegué a la estación al día siguiente. Algo me hizo cuestionar si realmente había visto a esa chica o si mi imaginación me estaba engañando, aunque sonara ridículo. Tal vez estaba más afectado por el cansancio de lo que pensaba. En un intento de darle sentido a la confusión, razoné que no podía simplemente haber desaparecido en el aire. Danny, uno de los ayudantes de la estación, me interrumpió cuando finalmente me senté en mi escritorio para comenzar las tareas diarias. Se acercó a mí con los brazos cruzados y una expresión solemne, como si estuviera a punto de informar sobre un crimen. «Sheriff, ¿sabe de la chica?», comenzó en un tono bajo, casi conspirativo. Fruncí el ceño ante la pregunta. «¿Qué chica?». Hice un esfuerzo por actuar como si no supiera nada. «Desde la gasolinera, esa. Varios vecinos afirman haberla visto. Parece que ha estado merodeando por allí durante la noche», dijo, mirándome con los ojos muy abiertos como si estuviera contando una leyenda urbana. Un escalofrío me recorrió por dentro. ¿Alguien más la había notado además de mí? Y otros más. Sentí una extraña mezcla de ansiedad y alivio. No estaba loco si otras personas la habían visto, pero también significaba que el misterio se estaba extendiendo más de lo que había pensado. Cada vez más personas comenzaron a informarme. Alguien invariablemente decía que había visto a la chica durante el día. Estaba en la estación, de pie junto a la bomba número 3, como si estuviera esperando algo, según un camionero que iba por la carretera tarde en la noche. Se atrevió a decir que intentó darle un aventón, pero ella simplemente se quedó inmóvil. Como si no lo hubiera escuchado en absoluto. Un día, la señora Ruth, a quien conocía desde niño, llegó a la estación con el rostro pálido y las manos temblorosas. La chica estaba de pie al lado de la carretera, no lejos de la estación, me informó, en su camino de regreso de una visita a la casa de su hija. Afirmó que aunque consideró brevemente detenerse, decidió seguir conduciendo después de sentirse tan helada por la mirada de la chica. La señora Ruth se aferró a mi brazo y enfatizó, «Leonard, te lo digo, hay algo mal con esa chica». Sus ojos estaban llenos de un miedo inusual para alguien como ella, que siempre había sido valiente. Estar ahí en medio de la noche con esa expresión vacía no es típico. Nunca he presenciado un dolor tan profundo en los ojos de una persona. Cada relato me golpeaba como un martillo. Era como si la presencia de la chica se intensificara con cada nueva historia, proyectando una sombra sobre toda la comunidad. Antes de mucho tiempo, la gasolinera era el tema de conversación del pueblo. La gente elaboraba teorías y conjeturas. Algunos describían a una joven que murió en la carretera y se quedó allí, repitiendo sus últimos momentos, como un espíritu perdido. Otros pensaban que era una forastera, posiblemente alguien en necesidad de ayuda debido a problemas de salud mental. Sin embargo,
nadie tenía una explicación clara. Me propuse patrullar el área de la estación en las noches que siguieron. Intentaba volver a verla, pero no me lo decía a mí mismo. Esperaba ver esa figura familiar con el vestido blanco y la expresión vacía cada vez que estacionaba el coche allí y encendía los faros. Pero no vi nada durante varias noches. Como de costumbre, todo estaba en silencio, con el sonido de los insectos llenando la quietud y el viento susurrando entre las hojas de los árboles cercanos. Sentía que esa serenidad se burlaba de mí, como si todo hubiera sido un sueño. Entonces, una de las noches de patrullaje, decidí visitar el único café que quedaba mientras patrullaba la calle principal. Era un lugar simple con mesas de madera y una decoración que parecía no haber cambiado desde los años 80. Estaba profundamente concentrado cuando escuché a Jack, el dueño del café, hablando de la chica. Él estaba conversando con algunos clientes. El tono bajo y cauteloso de su voz hacía que la forma en que narraba el incidente pareciera aún más inquietante. Es real, se lo aseguro. La otra noche, la vi en persona. Estaba allí, mirándome directamente desde el centro de la estación. Con una dureza inevitable, dijo, y había algo sobre ella que no es de este mundo. No pude evitar acercarme. ¿También la viste, Jack? Intenté parecer casual al preguntar, pero era claro que estaba curioso. Jack me miró sorprendido y levantó las cejas. Sí, Sheriff, la vi. También admitiría que nunca en mi vida me he sentido tan asustado. Esos ojos daban la impresión de que ella estaba suplicando ayuda, pero también parecía saber que no la recibiría. Todos nos quedamos en silencio. El miedo no solía entrar en nuestras conversaciones cotidianas en esta pequeña comunidad. Sin embargo, había algo especial en esta circunstancia. Jack era un tipo duro que había estado en el ejército y no se asustaba fácilmente. Si él estaba contando esta historia con seriedad, había, de hecho, más sobre esa chica. Cada historia, cada testigo. Las piezas no parecían encajar, pero era como un rompecabezas tomando forma. Sentía que había algo genuino en la presencia de la chica, algo que no podía ignorar, aunque comenzaba a tomar la forma de una leyenda urbana. Me encontraba preguntándome cada vez más sobre su identidad y que la mantenía en esa estación. Como resultado, sentí el misterio que me rodeaba creciendo cada noche. Las noches de insomnio comenzaron a afectarme de maneras inesperadas. Era más que solo el misterio de la chica, también era la forma en que mis propios pensamientos parecían estar en mi contra. Poco a poco, me di cuenta de que estaba perdiendo control sobre mis pensamientos y, hasta cierto punto, sobre mi vida. Naturalmente, esto también comenzó a influir en mis interacciones con mi esposa, Kale. Kale siempre había sido mi refugio, mi santuario, y el lugar al que siempre podía regresar. Se sentaba a mi lado en el sofá cuando finalmente teníamos tiempo juntos, sosteniendo mi mano y sonriendo con esa expresión que proviene de alguien que me conoce mejor de lo que yo me conozco. Naturalmente, ella notó que estaba distante. En realidad, sabía más de lo que estaba expresando, según la mirada en sus ojos. Después de una larga patrulla, estaba en casa esa noche y tratando de no hablar sobre lo que había estado ocurriendo. Teníamos un silencio tenso, y sabía que no duraría. Mis pensamientos seguían en la estación, en la chica y en las miradas silenciosas que parecían perseguirme mientras estaba allí, mirando la televisión sin realmente ver nada. Sus ojos profundos me observaban como si estuviera allí, incluso si no era evidente. Finalmente, Kale rompió el silencio. ¿Qué pasa, Leonard? Con la precisión de alguien que sabe exactamente dónde presionar para obtener una respuesta, su voz era dura pero calmada. Se acercó un paso más, y sentí su toque suave pero firme en mi hombro. Te conozco. Sé que estás despierto por la noche por alguna razón. Hesité un segundo, tratando de encontrar una manera de explicar sin realmente contarle. No quería que Kale cargara con el peso de este siniestro misterio que se estaba propagando por la comunidad, así que quería mantenerla a salvo. Sin embargo, también me di cuenta de que mantenerle las cosas no era la solución. Además, necesitaba desahogarme con alguien. Ya no podía soportarlo todo yo solo. Kale, es complicado. Ni siquiera estoy seguro de si puedo describirlo adecuadamente. Sentí el peso de las palabras. ¿Esta chica? Todos en el pueblo están hablando de ella. Por la noche, aparece en la gasolinera. Simplemente está de pie allí, sin que nadie hable. Parece estar perdida de una manera que no puedo describir. Ella frunció el ceño mientras trataba de comprender mis palabras. ¿Una chica?
¿Me estás diciendo, Leonard, que una chica que frecuenta la estación es la razón por la que tienes miedo? Quizás solo sea alguien que necesita ayuda o que está pasando por un momento difícil. Lo consideré, pero es diferente. Sentía como si las palabras se quedaran atascadas y no salieran. Me perturbaba sentirme vulnerable. Cale, no es tu chica típica. Algo en ella no tiene sentido. Y la misma cosa la están observando cada vez más personas. Ella me miró en silencio durante un tiempo, y podía ver que estaba tratando de determinar si realmente creía lo que decía o si simplemente estaba cansada. Además, honestamente no tenía idea de a quién o qué creer ya. ¿Has pensado que quizás todo es estrés, Leonard? ¿Has estado trabajando horas excesivas, asumiendo más responsabilidades y lidiando con? Después de dudar, completó. Usando lo que crees que viste. No pude controlar mi instinto de irritación, aunque sabía que no era justo. Cale, sé lo que vi. No soy un contador de historias. Pero créeme, suspiré, buscando la frase correcta. Eso no es típico. Traté de dar forma a la sensación que había estado reteniendo tocándome el pecho y diciendo, lo siento aquí. Sé que suena loco, pero parece que ella me está llamando para resolver un problema o para intentar decirme algo. Cale apartó la mirada como si necesitara tiempo para comprender mis palabras. Podía ver la preocupación en su rostro, junto con una expresión que casi parecía miedo. Quizás ella estaba asustada de mí por primera vez. ¿Realmente crees que esta chica es algo que no entendemos, Leonard? Su voz tembló un poco al hablar. Porque quizás debas discutirlo con alguien si crees que ese es el caso. ¿No sería la primera vez que alguien en este papel comienza a? Reacia a completar el pensamiento, se detuvo. Ella evidentemente estaba comenzando a preocuparse, pero nunca me consideraría débil. Me sentí enfermo al estómago ante su respuesta. Estaba profundamente perturbado por lo que insinuaba, y lo comprendía. Sabía lo que había visto, así que no estaba loco. Pero, ¿cómo podría hacer que ella me creyera? Ni siquiera yo podía entenderlo, así que ¿cómo podría explicarlo? Cale, no creo que todo esté en mi cabeza. Mi voz sonaba casi susurrante, más débil de lo que había pretendido. Es como si... Busqué en el suelo las palabras adecuadas. Ella parece tanto real como irreal al mismo tiempo. No puedo explicarlo. Sin embargo, debo seguir viajando a la estación. Debo averiguar quién es y cuáles son sus deseos. Evidentemente preocupada, suspiró y se limpió la cara. Solo te pido que tengas cuidado, Leonard. No sé qué piensas, pero pareces estar consumido por esto, y no quiero perderte por ello. Una voz dentro de mí me dijo que esto era crucial, aunque sabía que ella tenía razón. Que había más en esta chica que una falsa impresión o un malentendido. Y mi preocupación, que se estaba convirtiendo en agonía, aumentó a medida que lo pensaba más. ¿Realmente me estaba volviendo loco? ¿Y si solo se trataba de fatiga? Peor aún, ¿y si me había expuesto a algo que ni siquiera podía describir? Esa noche me acosté junto a Cale, pero no pude dormir. Mis pensamientos seguían corriendo, reviviendo cada detalle de esa primera noche y cada historia que había escuchado. Su rostro, sus ojos vacíos, parecía como si se estuviera infiltrando en mi mente, una presencia persistente e inquietante. Aunque no conocía su nombre, sentía que estábamos conectados. Como si yo fuera el único que pudiera entender sus necesidades o deseos. Me sentí insignificante frente a algo que no podía comprender por primera vez en mi vida. Seguí pensando en la chica de la estación a medida que pasaban las noches. Este misterio estaba comenzando a dominar el pueblo con sus susurros. La ansiedad y el miedo se convirtieron en algo omnipresente, como sombras persistentes. Sentía un nudo en el estómago cada vez que conducía hacia la gasolinera. Tenía la impresión de que me estaban arrastrando hacia un abismo por un grito incomprensible. Decidí visitar la estación y hablar con Carly en una de esas noches en que las estrellas estaban cubiertas por densas nubes. Ella era la dueña del lugar y, aunque solo éramos conocidos, había algo en su presencia que me hacía sentir que sabía más de lo que admitía. Carly emanaba una sensación de tener muchos secretos, y yo quería a alguien que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo en situaciones como esa. Carly estaba detrás del mostrador, limpiando las estanterías con un trapo que parecía más viejo que yo cuando llegué. Ella levantó la mirada y vi una expresión que era una mezcla de preocupación y duda. Leo, no te ves bien, dijo. ¿Qué te pasa? Me sorprendió la pregunta y me detuve antes de responder. Había un gran miedo sobre cómo podría ser vista esta situación,
pero también quería ser honesto. Carly, simplemente estoy agotado. Intenté desviar la mirada, concentrándome en una botella de bebida en la estantería. Ya sabes cómo son estos turnos nocturnos. Hacen que el trabajo sea aún más difícil. Ella me observó detenidamente mientras cruzaba los brazos. No, Leo. Esto va más allá de solo estar cansado. Lo mucho que me preocupo por ti es algo que no puedes comprender. Hablan de esa chica en el pueblo. Carly dudó, sus ojos endureciéndose. Este lugar es peculiar de alguna manera. ¿Qué estás buscando en este lugar? Cada palabra que decía parecía presionar un botón dentro de mí, y podía sentir la presión en mi frente. ¿Qué era lo que estaba buscando? Seguí pensando en esa pregunta, pero estaba perdido para encontrar una respuesta definitiva. Ni siquiera entendía por qué la búsqueda parecía estar guiándome. No estoy seguro. Solo la veo cada noche. Y siento que hay más, admití, mi voz desvaneciéndose mientras intentaba poner mis ideas en palabras. Estoy atormentado por la sensación de que soy el único que lo nota. Carly dio un paso adelante, mirando a nuestro alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie más estaba escuchando. Leo, debes tener cuidado. Puede que no conozcas las historias que rodean este lugar. Se detuvo, mirando la entrada como si pensara que alguien pudiera entrar. No todas las historias sobre el largo historial de esta estación son positivas. No pude evitar suspirar mientras un escalofrío recorría mi espalda. La sensación de que había más, algo bajo la superficie, se hacía más fuerte. ¿Qué tipo de cuentos? Mi curiosidad superó mi instinto natural de defenderme, y pregunté. ¿Qué podría haber de aterrador en una simple gasolinera? Sin embargo, la expresión de Carly sugería que era algo mucho más matizado. ¿Conoces el Sendero de las Sombras? Carly comenzó, su voz llena de intriga. Hay una leyenda antigua que circula por aquí. Se dice que en noches como esta, los fantasmas vagan buscando algo que han perdido. Aquellos que ignoran el pasado del lugar también se pierden. Además, la chica que estás viendo podría ser una de esas almas. Mi corazón latía con fuerza, el vínculo entre sus palabras y mis sentimientos creciendo. Había estado ignorando historias que parecían leyendas urbanas, pero ahora se sentían más reales que nunca. ¿Estás insinuando que ella es un espíritu? Algo dentro de mí tenía perfecto sentido, incluso si no podía creer lo que estaba diciendo. ¿Cómo puedo saberlo con certeza? Carly sacudió la cabeza, la preocupación brillando en sus ojos. No puedes. Nadie puede. Sin embargo, ignorar las historias puede ser arriesgado. Como sheriff, debes tener cuidado porque hay algo sobre esa chica que la conecta con el pasado. No dejes que esto te abrume. Leo, sal de aquí. Podía escuchar sus palabras resonando en mi cabeza, haciéndose más fuertes con cada respiro. No podía simplemente alejarme de lo que estaba sucediendo, no había forma de ignorarlo. Una fuerza más poderosa, conectada a la mujer, estaba tirando de algo dentro de mí. No puedo. Para mi sorpresa, soné decidido al decir, necesito averiguar quién es y qué quiere de mí. No puedo simplemente alejarme de esto. Noté una mezcla de tristeza y compasión en los ojos de Carly mientras me miraba. Leo, solo ten cuidado. No dejes que esta obsesión te consuma. Las apuestas pueden ser más complejas de lo que piensas. Esa noche, salí de la estación con el corazón pesado y muchas preguntas en la mente. Las advertencias de Carly seguían resonando en mis oídos, pero también me sentía cada vez más curioso sobre la identidad de la chica. ¿Qué era lo que deseaba? ¿Por qué a mí? Sabía que me adentraba en un terreno desconocido, un camino donde la curiosidad y el terror coexistían, con el peso de viejas historias y secretos no dichos acechando sobre mí. Las sombras de esa noche parecían más pesadas, como si la oscuridad misma me estuviera engullendo, y me di cuenta de que la solución a mi búsqueda estaba más cerca de lo que había pensado. Tenía que descubrir qué estaba sucediendo. Una luz pálida entraba por las cortinas de mi casa la mañana siguiente. Había tenido una noche inquieta, pensando y visualizando a la chica de la estación. ¿A qué me estaba comprometiendo? Me invadió una sensación de inquietud, y mi necesidad de resolver este misterio crecía más y más con cada momento. Estaba tan intrigado por lo que había ocurrido en las carreteras abandonadas de mi pueblo que no podía controlar mi curiosidad. Tomé un desayuno rápido antes de dirigirme a la estación, donde la rutina solía ser aburrida y estaba llena de llamadas sobre asuntos sin importancia. Pero el peso de ese día parecía diferente, como si estuviera a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo.
Entré en la oficina, la luz fluorescente iluminando los papeles desordenados, y sentí náuseas al recordar las conversaciones que había tenido con Carly. No me gustaba la idea de revisar los viejos archivos policiales, pero tenía que saber qué estaba pasando. Comencé a revisar los registros de desapariciones, pasando por viejos archivos y cajas polvorientas. Las palabras impresas parecían contar historias de vidas interrumpidas, y el olor del papel viejo llenaba mis sentidos. Cada página que pasaba era una revelación de misterios sin resolver, emociones quebradas y familias destruidas. Sentía una conexión emocional con la frialdad de las fechas y números, como si cada una de esas almas me estuviera suplicando que las recordara. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente miré un archivo. La gasolinera estaba en el mismo camino donde había desaparecido una joven, identificada como una chica negra, hace más de una década. Eva fue la última persona vista, y dijo que iba a una fiesta en el pueblo la noche de un festival local. Sin embargo, Eva nunca apareció. Nadie se molestó en realizar una investigación exhaustiva. Dado que no hubo más desarrollos, el caso se cerró. Me sentí increíblemente perturbado por la injusticia de esta negligencia. ¿Cómo podía alguien ser olvidado y desaparecer? Experimenté una oleada de empatía, y mi vínculo con la chica de la estación se profundizó. Eva me estaba hablando de alguna manera, no era solo un recuerdo olvidado. ¿Qué le había sucedido? Además, ¿por qué su desaparición no había recibido la atención que merecía? Necesitaba aclaraciones. Decidido, me levanté y regresé a la casa de Carly. No solo para encontrar consuelo, sino también para ver si había alguna información adicional sobre Eva. La estación estaba más tensa que antes. Carly me miró con una mezcla de expectativa y temor. «¿Te ves diferente hoy, Leo? ¿Qué pasó?» Como si se estuviera preparando para una conversación seria, puso las manos en las caderas y preguntó. «Descubrí algo». Con una mirada decidida, encontré sus ojos. Hace años, una chica llamada Eva desapareció de este lugar. Desapareció por el mismo camino y era negra. Es increíble que nadie lo investigara. La sombra del pasado pareció cruzar los ojos de Carly mientras fruncía el ceño. Yo sabía algo, pero no pensé que lo descubrirías. Como si estuviera considerando qué decir, inhaló profundamente. Hace años, una chica negra fue reportada como desaparecida en ese camino, pero nadie quiso investigarlo. A nadie parecía importarle. Una vida más perdida en un mar de otras. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Carly parecía estar aclarando algo que ya había sospechado pero que ahora había llegado a entender. Eva, como tantas otras, se había convertido en una estadística, una voz en el silencio del pueblo, y había un patrón en la forma en que se trataba a las personas. Sin embargo, ¿por qué? ¿Cómo pudo suceder esto? Hice una demanda en un tono que era tanto indignado como dolido. ¿Cómo podemos permitir que esto continúe? Carly desvió la mirada, su rostro mostraba la actitud de alguien que ha crecido viendo injusticias, pero que se siente incapaz de cambiar el sistema. Leo, no estoy segura. Algunas vidas simplemente no parecen importar tanto donde vivimos. Aunque duele, esa es la realidad. Siempre he pensado que si miraras sus rostros, verías historias en lugar de solo estadísticas. Cuentos que deben ser compartidos. Sus comentarios resonaron en mi mente, y me volví más decidido que nunca. Descubrir el destino de Eva no era solo el objetivo, también era crucial revertir esta historia. Ella debía ser recordada, pero más que eso, el pueblo debía recordar que cada vida cuenta. Descubriré la verdad sobre Eva. Con emoción en mi voz, afirmé, no puedo dejar esto pasar. Los ojos de Carly estaban llenos de una mezcla de preocupación y esperanza mientras me observaba. Entonces necesitarás ayuda. No puedes hacerlo solo, y no es una tarea fácil. Algunos residentes del pueblo conocen la historia. Podrías encontrar más pistas si hablas con ellos. Sentí que una nueva chispa se encendía con esta idea. El pueblo puede ser un laberinto de secretos, pero estaba preparado para escuchar las historias si alguien estaba dispuesto a compartirlas. A medida que mi vínculo con Eva crecía, llegué a entender que estaba luchando por justicia y no solo por respuestas. En ese mismo momento, tenía un nuevo objetivo en mente. Las sombras de ese camino ya no se ocultarían. Con la ayuda de Carly y de cualquier otra persona que pudiera colaborar conmigo, comenzaría a seguir un camino que llevaría a la ineludible verdad. Las noches que pasaba en la gasolinera se convertirían en algo más que un eco misterioso, marcarían el comienzo de un viaje que demandaría valentía y tenacidad.
No tenía otra opción que actuar cuando llegara el momento. Cuando llegué a casa, el día ya se había convertido en noche, y la adrenalina de la revelación aún bombeaba por mi cuerpo. Me sentía motivado para aprender más sobre la historia de Eva porque sentía un sentido de urgencia, y aún podía sentir el calor de la determinación que Carly había encendido. Sin embargo, no anticipé que tan pronto como cruzara la puerta, la tensión de ese día tomaría un giro más personal. Observé que la sala estaba tranquila cuando entré, pero había una sensación de peso en la atmósfera. Había dejado un conjunto de documentos sobre la mesa de la cocina, y Kale estaba sentada allí mirándolos. Cuando vi los papeles, que incluían algunos viejos informes de desapariciones y algunas fotos que había encontrado en mis archivos, no pude evitar sentirme ansioso. Debería haber hecho un mejor trabajo ocultándolos. ¿Qué es esto, papá? Habló con una voz suave, casi susurrante, pero era obvio que estaba preocupada. Su expresión era una mezcla de interés y trepidación, y podía ver la confusión. ¿Quién es esta chica? La pregunta era tan afilada como un cuchillo. De alguna manera, sabía que este descubrimiento estaba por llegar. Kale tenía un talento para ver cosas que intentaba ocultar. El mundo que me rodeaba parecía detenerse en ese mismo instante. Mientras miraba la foto de Eva, la verdad de lo que iba a decir me golpeó como una tonelada de ladrillos. Kale, es algo de mi trabajo. Algo antiguo. No sentí que estaba haciendo lo suficiente para suavizar las palabras. Lo que sostenía en mis manos era más que un simple archivo policial, era un fragmento de una historia que no solo influía en la vida de mi hija, sino también en la mía. ¿Por qué trabajas en esto, entonces? Kale insistió, sus ojos llenos de preguntas. No pude ignorar la consulta. La verdad, o al menos una versión que no asustara a Kale, era algo que ella merecía. Me sentí como si estuviera en un campo de batalla emocional debido a la vacilación. ¿Cómo podría explicar que esta chica no era solo un misterio, sino también una fuente de dolor y un eco de una vida que se había perdido y que de alguna manera estaba relacionada conmigo? Kale, es una investigación sobre una desaparición. Hace muchos años, una joven llamada Eva desapareció del camino cerca de la gasolinera. Yo creo que necesitamos saber qué le pasó. Por esto, muchas personas sufrieron, y no quiero que nadie más sufra hasta que se sepa la verdad. Kale frunció el ceño, su rostro cambiando de desconcierto a comprensión renuente. Era evidente que estaba afectada por la idea de una narrativa no contada. Era más que un caso. Era una vida, y nuestra realidad comenzaba a llevar el peso de ello. Pero, ¿qué tiene eso que ver con nosotros, papá? ¿Por qué te importa tanto? Inquirió en un tono preocupado que transmitía la gravedad de nuestra situación familiar. Inhalé profundamente mientras reunía el valor para exponer un aspecto hasta ahora oculto de mí mismo. Kale, la existencia de Eva es un recordatorio de lo que sucede cuando las personas son ignoradas. No se trata solo de ella. La historia que estamos escribiendo ahora también se trata de nosotros. Se trata de cuidar unos de otros y asegurarnos de que el sufrimiento de nadie pase desapercibido. Podía ver que Kale estaba reflexionando sobre todo, debido a la expresión pensativa en su rostro. Aunque dolía, pensaba que hablar de algo tan personal y poderoso era un paso esencial. Papá, no quiero que sufras daño. Estas cosas pueden ser perjudiciales. Sabes que hay ciertas personas que se oponen a que se revele la verdad. Kale se refería a la creciente tensión que podía sentir en el pueblo, como si las sombras que nos rodeaban fueran más que un simple capricho del clima. Lo entiendo, pero debemos tomar esta acción. No solo por Eva, sino por todos los que se sienten descuidados. Cuando algo tan horrible está sucediendo, no puedo quedarme aquí sin hacer nada. Sus ojos se suavizaron, y podía ver el conflicto que había dentro de ella. Me preocupaba poner a Kale en una situación tan complicada y potencialmente peligrosa, pero también sabía que necesitaba entender, ya que siempre había sido más observadora de lo que le daba crédito. ¿Puedo ayudar? Sentí un destello de esperanza cuando la pregunta fue susurrada. Era arriesgado, pero era exactamente lo que quería. Kale, no quiero que te involucres más de lo necesario. No quiero que cargues con el peso de este camino difícil. Aunque fui cauteloso en mi respuesta, no podía negar la determinación en sus ojos. Ella quería participar en esto. Pero quiero hacerlo. Si algo es importante para ti, entonces también es importante para mí. Me impresionó la sinceridad de su discurso. Quiero decir, ¿cómo podría rechazar su oferta? Entonces comprendí que esto era más que una investigación sobre Eva.
Era una oportunidad para unir a nuestra familia en un objetivo común y demostrarle a Cale que aún podíamos buscar la luz incluso en los momentos más oscuros. Está bien, entonces. Aprendamos más sobre Eva si realmente deseas ayudar. Sin embargo, debemos tener cuidado y observar los límites. No debemos permitir que esto nos controle. Con el asentimiento de Cale, llegamos a un acuerdo silencioso. A pesar de que esta investigación no sería sencilla en realidad, había esperanza por la relación que estábamos desarrollando. La oscuridad que nos rodeaba ya no parecía tan pesada. La búsqueda de la verdad se convirtió en una misión tanto de reconstrucción como de resolución, con mi hija a mi lado. Como si necesitáramos un descanso del peso de lo que acabábamos de discutir, salimos a tomar aire fresco. Me sentía un poco más animado, y Cale parecía más ligera. Ahora sabíamos que nos apoyaríamos mutuamente en lo que viniera, sin importar lo sombrío del camino que se avecinaba. Éramos más fuertes juntos, y la búsqueda de la verdad de Eva apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de una ráfaga de sentimientos y revelaciones. Rodeados de cajas de viejos documentos y fotografías amarillentas, Cale y yo pasamos horas en el sótano. Cada caja contaba una narrativa que parecía perdida en las épocas. Nos estábamos conectando no solo con Eva, sino también con el propio pueblo, un lugar cuyos secretos estaban entrelazados en un pasado que muchos preferirían olvidar. Una tarde estábamos revisando informes de incidentes cuando encontramos un archivo que hizo que mi corazón se acelerara. En el folleto se hablaba de una serie de incidentes racistas que ocurrieron en el pueblo en la década de 1960. Las frases del informe clamaban por la injusticia y el sufrimiento que aquellas personas habían soportado, a pesar de su tono impersonal y helado. La idea de que Eva podría haber sido otra víctima de esta herencia me hizo sentir enojo y tristeza. «Mira esto, papá». Con una voz que era tanto emocionada como ansiosa, Cale llamó. Tenía en la mano una foto descolorida de una joven con cabello rizado y ojos intensos. Tenía la impresión de estar viendo a una Eva más vieja. ¿No se parecía a la chica que vimos mucho?, dije, acercándome a la foto. Eva Brooks, desaparecida desde 1965, decía el pie de foto. Me congelé ante la fecha. Los incidentes racistas se mencionaban en los registros que encontramos durante el mismo periodo. Comenzaba a hacerse evidente cómo la historia de Eva se relacionaba con el pasado del pueblo. ¿Qué pasó con ella? Con un tono de inocencia que contrastaba con la gravedad del tema, preguntó Cale. Miraba la foto como si intentara absorberlo todo. Nadie tomó medidas para encontrarla cuando desapareció sin dejar rastro. Una joven mujer negra no recibió prioridad porque el pueblo estaba ocupado con sus propios problemas. Pude sentir la amargura en mi voz. Era imposible evitar la impresión de que el prejuicio sistémico y la indiferencia general eran el telón de fondo contra el cual se contaba esta historia. Cale permaneció en silencio mientras absorbía lo que acababa de decir. Más que nunca, la injusticia y el sufrimiento que pesaban sobre la comunidad se sentían genuinos. Era más que solo un caso de una persona desaparecida, era un reflejo de una cultura que frecuentemente ignoraba a los necesitados. No puede ser todo, papá. Debe haber más detalles sobre su sufrimiento. Cale estaba decidida y claramente frustrada. Su espíritu era admirable. Demostraba que era más que una adolescente impresionable, quería aprender y luchar por la justicia. Tienes razón. Debemos indagar más. Inhalé profundamente mientras una idea comenzaba a desarrollarse. Quizás hay lugareños que aún la recuerdan. Debemos comenzar a pedir información. En ese mismo momento, se me ocurrió una idea inquietante. ¿Qué pasaría si las verdades comenzaran a salir a la luz? La historia del pueblo no era agradable. Podríamos haber destapado, sin querer, sufrimiento y humillación que muchas personas preferirían mantener ocultos al revivir la historia de Eva. Podemos hablar con Carly una vez más en la gasolinera. Ella sabe más sobre la historia local de lo que se da cuenta. Me di cuenta de que había una oportunidad no solo para investigar, sino también para comprender la influencia que el pasado todavía tenía en el vecindario. Cale asintió con entusiasmo, sus ojos brillando con una renovada determinación. ¿Y si hablábamos con los residentes mayores? Quizás ellos escucharon o vieron algo. Sí, eso podría ser un buen movimiento. Estemos preparados para escuchar algunas historias difíciles. Aunque sabía que el camino hacia la verdad sería complicado, parecía un poco más fácil porque estábamos juntos. Había una sensación de urgencia mientras nos preparábamos para nuestra nueva tarea. La historia de Eva servía no solo como un rompecabezas por resolver,
era un medio para enfrentar la historia del pueblo y, de cierta manera, trazar un camino hacia la reconciliación. Esta chica era más que una sombra cuando aparecía en la gasolinera por la noche. Representaba todo lo que nuestro pueblo había ignorado. El cielo se oscurecía a medida que salíamos de casa, y el viento soplaba con tanta fuerza que las hojas danzaban. Como si quisieran advertirnos que estábamos a punto de entrar en un terreno inexplorado, las sombras parecían crecer más profundas y largas. Caminé hacia la gasolinera con Cale a mi lado, ansioso por descubrir no solo lo que había sucedido con Eva, sino también cómo este pasado racista seguía afectando nuestras vidas. Papá, ¿crees que las cosas podrían cambiar si encontramos respuestas? La pregunta de Cale rompió el silencio pensativo que nos rodeaba mientras conducíamos. Espero que sí, Cale. Aunque enfrentar la verdad puede ser difícil, es un primer paso esencial para comenzar a sanar las heridas. Sentí una mezcla de anticipación y preocupación por lo que podría ser revelado, porque el camino que teníamos por delante parecía extenderse eternamente. Las luces brillantes de la gasolinera parecían un faro en la oscuridad cuando llegamos. Como siempre, Carly estaba presente, pero había un atisbo en sus ojos que indicaba que sabía que estábamos listos para enfrentar fantasmas. Esa sería una noche decisiva. El vínculo entre la historia de Eva y la historia del pueblo serviría como un lazo hacia la verdad a medida que la búsqueda de ella se intensificaba. Entré en la gasolinera con una nueva resolución, preparado para profundizar y enfrentar los fantasmas del pasado. Sabía que la luz de la verdad podría guiarnos, incluso si la oscuridad se acercaba. Era hora de confrontar a las criaturas que acechaban bajo la superficie del silencio y devolver a Eva a la memoria del pueblo. El pueblo estaba envuelto en un espeso velo de oscuridad, y la única fuente de luz en el camino era la gasolinera. Estaba a punto de descubrir viejos misterios que susurraba el viento helado. A pesar de que sabía que no estaba solo, seguía siendo una noche solitaria. Esta vez no huiría cuando la chica reapareciera. Cuando llegué a la gasolinera, las luces que antes eran acogedoras eran ominosas. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido distante del viento, que parecía llevar las voces del pasado. Mi mente estaba llena de preguntas, un torbellino de miedos y temores. Cada día, mi vínculo con Eva se profundizaba, y mi recuerdo de sus visiones y sufrimientos se volvía más vívido. ¿Qué era lo que ella quería que hiciera? ¿Por qué su presencia me atormentaba? Inhalé profundamente en un intento de calmar mi corazón. Era hora de enfrentar finalmente esta aparición. Di pasos cautelosos hacia el lugar donde ella solía aparecer. El frío amargo de la noche se mezclaba con el conocido aroma de caucho y combustible. La tensión en el aire pulsaba como una cuerda tensa a punto de romperse mientras miraba a mi alrededor. Entonces ella estaba allí, un espejismo en el horizonte. Como siempre, Eva estaba presente, envuelta en un manto de misterio y tristeza. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al encontrarme con sus ojos intensamente dolorosos. Esa noche, parecía aún más real, como si sus emociones estuvieran sin filtrar y suplicaran ser reconocidas. Estaba envuelta en un ropaje de miedo y desesperación, y podía sentir su dolor dentro de mí. Eva. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía al llamarla. ¿Qué esperas de mí? Dime qué debo hacer. Ella hizo una pausa, mirándome con profunda intensidad. Por un instante, me pregunté si el mundo había desaparecido, dejando solo a los dos y el peso de nuestro pasado. La brisa hizo que su cabello danzara. Podía sentir el sufrimiento irradiando de ella, como si sus lágrimas estuvieran atrapadas en un vacío atemporal entre nosotros. Debes prestar atención. Su voz sonó etérea, no más que un susurro, como si cada sílaba fuera una hoja llevada por el viento. Presta atención a las historias olvidadas. Tienes que hacer que las conozcan. Sentí un nudo en mi garganta. ¿Cómo podría proceder? Solo era un tipo común, un sheriff, tratando de averiguar qué le había pasado a una chica que nunca había conocido. Sin embargo, al estudiar sus rasgos, vi que era más que solo una persona triste. Era un recordatorio de las injusticias que aún acosaban a la comunidad. No podía evitar notar la responsabilidad en sus palabras. Estoy aquí, Eva. Te escucharé. Lo prometo. La promesa pesaba en mi corazón, pero me sentía fortalecido por una determinación. Además de empatizar con su sufrimiento, tenía que ayudar a la comunidad a superar la oscuridad dejada por el pasado. De repente, me di cuenta de que las lágrimas estaban cayendo por mi rostro. Nunca imaginé que estaría tan expuesto y vulnerable frente a un espíritu.
Su sufrimiento me conmovía de una manera que no podía describir, como si nuestras historias estuvieran conectadas de formas que aún no comprendía. No podía detener el llanto. ¿Qué causa tus lágrimas?, preguntó Eva, su voz ahora un eco tenue, como si la propia tristeza del pueblo se manifestara a través de ella. Porque entiendo tu sufrimiento. Porque sé que no deberías estar atrapada aquí, en las sombras. Me sorprendió lo sinceramente que hablé, pero sabía que era verdad. No se podía silenciar su historia. Debes informarlo a todos. Lentamente, su rostro cambió de dolor a esperanza. ¿Qué pasó con los olvidados? Su voz era tan urgente que se sentía como una patada en el estómago. Todos llevamos la carga del pasado, no solo ella. Algo cambió dentro de mí mientras la miraba. No solo eran mis lágrimas, sino un llamado a la transformación. No podía seguir siendo un espectador. Lo haré, Eva. Lo prometo. Las palabras salieron con más fuerza de lo que había anticipado, y sentí un compromiso creciendo. Sabía que este pueblo necesitaba escuchar, pero no estaba seguro de cómo. Más importante aún, debía tener emoción. Eva pareció calmarse un poco, y la atmósfera que nos rodeaba de repente cambió. Había un rayo de esperanza en sus ojos que no había visto antes, y la oscuridad no se sentía tan abrumadora. La conexión que estábamos formando parecía ser un faro en la oscuridad de alguna manera. Estoy agradecida. Suspiró cuando la palabra salió de su boca, como si un peso se hubiera levantado. Después de eso, su imagen comenzó a desvanecerse, pero no antes de que notara un destello de optimismo en sus ojos, como si me estuviera despidiendo al mismo tiempo que me instaba a seguir adelante. Eva, grité, intentando retenerla. Sin embargo, el viento la llevó, dejándome solo una vez más en la gasolinera, cargado de deber. No fue solo una mera aparición lo que acababa de suceder. Era una vocación. Una misión. Estaba decidido a honrar la historia de Eva y asegurarme de que el vínculo no fuera en vano. Tenía que contar la verdad, sin importar qué. Esa noche, salí de la gasolinera con una fuerte sensación de determinación. Se trataba de todos aquellos que habían sido pasados por alto y cuyas voces habían sido ahogadas por la injusticia, no solo de Eva. Era hora de enfrentar la historia del pueblo y asegurarme de que nadie más tuviera que lidiar con la oscuridad solo. Mi corazón tenía un nuevo brillo, a pesar de que la noche estaba fría. La lucha apenas comenzaba, y estaba preparado para enfrentar cualquier desafío. Ahora tenía una misión, después de todo. Y una historia que contar. El cielo estaba pintado en tonos de rosa y naranja mientras el amanecer llegaba lentamente, pero el peso de la noche anterior todavía pesaba sobre mí como una tormenta en camino. Estaba lleno de una serie de emociones tras hablar con Eva, y mi determinación ahora se estaba convirtiendo en una carga. Mis expectativas fueron superadas por lo que había descubierto. Seguía pensando en lo que ella había dicho: tienes que contárselo a todos. Me sentía como la única persona que podía escuchar los recuerdos reprimidos y las historias perdidas del pueblo suplicando por ayuda. Comprender verdaderamente el vínculo entre esa chica y yo era el primer paso, pero requería más que solo mi intuición. Sabía que Carly podría tener la clave, y era hora de buscar respuestas más profundas. Carly ya estaba preparando todo en la gasolinera cuando llegué. Mientras trabajaba, su rostro estaba iluminado por la luz del sol de la mañana que brillaba en su cabello. Verla era un alivio, tenía una fuerza que siempre me hacía sentir mejor. ¿Te ves diferente hoy, Leonard? ¿Qué pasó? Levantó una ceja en señal de pregunta. No estaba preparado para revelar todo de una vez, pero estaba claro que estaba preocupada. Yo, hablé con Carly, la chica. Mis palabras salieron de mi boca como una confesión. Podía notar que ella comprendía la gravedad de la situación porque sus ojos se volvieron intensos. Dije que compartiría su historia. Carly asintió con cuidado, como si estuviera asimilando todo lo que le había revelado. Siempre has tenido una cualidad especial, Leonard dio un paso hacia adelante, su voz volviéndose grave. Sin embargo, debes conocer las historias que están enterradas si deseas comprender lo que está sucediendo. Hay secretos en el pueblo que no son evidentes a simple vista. Un escalofrío recorrió mi espalda. No tomaba a la ligera la posibilidad de descubrir los oscuros secretos del pueblo, pero algo más grande me atraía. ¿Qué información tienes sobre la chica?, pregunté, intentando mantener la compostura. Después de dudar, Carly comenzó a hablar. Escuché una historia sobre una joven que había desaparecido hace años. La mujer que ves es una chica negra. Sin embargo,
Había más en la desaparición que solo tragedia, muchas personas preferirían olvidarlo. ¿Qué significa para ti algo más profundo? Mi corazón latía con fuerza. Cada palabra que decía era como un hilo de esperanza tejido en la tensión de mi propia tristeza. Leonard, creo que esa joven está relacionada con tu propia familia. Sentí como si la tierra se deslizara bajo mis pies debido a la intensidad con la que Carly me miraba. Ella es descendiente de tu familia, si no me equivoco. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo por la conmoción. Era abrumador pensar que mi propia historia estaba de alguna manera vinculada al sufrimiento del pueblo. La historia de Eva es a la vez lejana y muy cercana. ¿Qué quieres decir? Mi voz titubeó, y sabía que las palabras de Carly tenían el poder de cambiarlo todo. Un miembro de tu familia fue falsamente acusado de un crimen hace mucho tiempo. Ella fue una de las primeras en cuestionar las convenciones del pueblo, y en un intento por mantener la armonía, su historia fue borrada. Isabel era su nombre. La historia de la chica que ves se perdió porque nadie quería recordarla. Quedé inmóvil. Isabel. El nombre resonaba en mi cabeza como un llamado de una historia que no sabía que poseía. Recordé relatos del pasado que mi madre había mencionado en algunas de nuestras charlas, pero elegí ignorar porque no creía que fueran importantes. Sentía como si un deslizamiento de tierra emocional me empujara al borde de la desesperación. Entonces, ¿Eva está relacionada conmigo? Había incredulidad en mi voz. ¿Por qué no me había dado cuenta de esto antes? ¿Cómo había permitido que la historia de mi propia familia se desvaneciera en la oscuridad? Carly dio un paso hacia mí y puso su mano en mi hombro. Esto es más que un deber, Leonard. Debes investigar este vínculo. Esta chica quiere tu reconocimiento y ayuda para encontrar la paz, no está aquí solo para atormentarte. Y dado que tiene el poder de cambiarlo todo, debes comprender tu propia historia. La realidad de lo que había dicho se asentó en mi corazón. Tenía la impresión de que Eva, Isabel y yo estábamos conectados por un hilo invisible, una red de sufrimiento, injusticia y búsqueda de la verdad. Tenía una obligación personal hacia esta alma olvidada además de cargar con el peso del pueblo. ¿Qué debo hacer ahora? Pregunté con un tono de urgencia que delataba mi necesidad de actuar. La lucha era tanto contra el silencio que rodeaba la historia de Isabel como contra los recuerdos de Eva. La sonrisa de Carly era una mezcla de tristeza y aliento. Debes compartir su historia. Mira lo que fue enterrado. Ha llegado el momento de revelar la verdad. Sabía que tenía que actuar sin dudar. Se había transformado de una tarea en una búsqueda de justicia, un medio de rendir homenaje a Eva, Isabel y a todos los demás que habían sufrido en silencio. Como sheriff, era mi responsabilidad proteger la verdad que necesitaba ser revelada. Inhalé profundamente mientras tomaba la decisión que lo cambiaría todo. No podía evitar contárselo al pueblo, y ellos merecían saberlo. Era hora de enfrentar a los fantasmas del pasado y revelar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Carly, lo haré. Como una proclamación, la determinación brotó de mí. Hablaré por Isabel y Eva, así como por todos los que no pudieron defenderse. Nunca serán olvidados. Sabía que estaba listo para la próxima fase de esta aventura y me puse en marcha con una renovada resolución. La conveniencia había sofocado y destruido su historia, pero ahora encontraría un hogar. Y no me detendría hasta que cada pieza fuera expuesta y respetada. El ambiente del pueblo era pesado, como si el planeta estuviera a punto de estallar en un torbellino de emociones, aunque el sol se hundía lentamente en el horizonte, pintando el cielo de un dorado vívido. Recogí todos los recursos que pude, incluidos relatos de los residentes y documentos antiguos. Muchas personas intentaban olvidar el pasado, según las historias que escuchamos. El vínculo entre Eva e Isabel se hacía más fuerte y obvio con cada nuevo testimonio. Convocé a una reunión de los lugareños en la antigua escuela, donde se habían proclamado y luego olvidado muchas verdades. Había muchos rostros familiares en la sala cuando llegué, algunos de ellos alegres, otros visiblemente aprensivos. Junto con el peso de la responsabilidad, sentía una feroz determinación. Era hora de exponer lo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Gracias a todos por estar aquí, dije, mi voz resonando en las paredes de madera desgastadas. No limitaremos nuestra discusión a la chica que aparece en la gasolinera hoy. Hablaremos sobre la historia que nos une a ella, una historia que muchos de ustedes conocen pero que ha permanecido en silencio. Hubo murmullos en la sala. Había oposición, pero me negué a dejarme influir por ella. Continué, mirando a los ojos de mis vecinos,
intentando conectarme. Eva es más que un alma perdida. Es la personificación de cada voz en esta comunidad que ha sido ignorada. Y al igual que la historia de Isabel, la suya es una que debe ser respetada y recordada. Aunque podemos aprender del pasado, no podemos permitir que defina quiénes somos. Podía ver cómo las expresiones cambiaban a medida que hablaba, la incertidumbre daba paso a la compasión. Se derramaron algunas lágrimas, el dolor era real, intenso y palpable, era una sensación extraña, pero liberadora. Una anciana en la primera fila me dio una mirada deslumbrante. Isabel solía ser mencionada por mi padre. Su voz titubeó. Supuse que era solo un mito. No es un mito. Debemos hacer las paces con ello, dije, con el corazón latiendo. Isabel fue víctima de un sistema que se negó a adaptarse. Eva y todos nosotros llevamos consigo sus recuerdos. Debemos aceptar esto y darles a estos espíritus la tranquilidad que tanto merecen. Un espeso silencio descendió, pero sirvió a un propósito útil. Sentí que estábamos avanzando en la dirección correcta. Continué contando historias de injusticias, desapariciones y voces que habían sido reprimidas. Sentí que una luz se encendía dentro de mí con cada sílaba, una luz que iluminaba toda la sala, no solo mi camino. Este pueblo debe enmendarse. Miré a cada rostro en la sala mientras decía, y necesito que me ayuden. Podemos restaurar el honor de Eva e Isabel si trabajamos juntos. Podemos ofrecerles el crédito que merecen. Hubo un murmullo de acuerdo que se volvía más fuerte. La gente comenzó a levantar la mano para expresar sus propias historias y realidades. La sala se transformó en una zona de sanación cuando se alzó la primera voz, un lugar donde el sufrimiento se convertía en un llamado a la acción. Carly estaba allí, mirándome con determinación y firmeza. Aunque sabía que esta batalla no sería fácil, no podía negar la creciente sensación de unidad. Estaba allí para guiar al pueblo mientras se preparaba para enfrentar su historia. Las discusiones y preguntas dominaron el pueblo en los días siguientes. Se llevaron a cabo vigilias en honor a Eva e Isabel. La comunidad se unió para investigar y descubrir los relatos olvidados desde hace mucho tiempo. Mi papel como sheriff cambió, ya no se trataba solo de mantener la seguridad pública, sino también de escuchar y apreciar genuinamente las historias que se contaban a nuestro alrededor. Sentí una presencia junto a mí mientras miraba al cielo estrellado en la noche de una de esas vigilias. Era Eva. Sus ojos se habían vuelto más relajados, casi serenos. Dije en un susurro, abrumado por la emoción, gracias. Estaba seguro de que nuestras acciones habían proporcionado cierre a todos los afectados por su historia, no solo a mí. Una profunda serenidad descendió sobre mí mientras la brisa soplaba suavemente. Había rendido homenaje a sus recuerdos y de alguna manera había escapado de los lazos que me habían atado. Sabiendo que mi promesa se había cumplido, grité en voz alta, mereces más que el olvido. El pueblo había dado un paso hacia la sanación al reconocer su pasado. Y en mi capacidad como sheriff, estaba defendiendo tanto la ley como los recuerdos perdidos. Observé cómo se encendía una chispa en sus ojos mientras veía a la gente reunirse y compartir sus experiencias. Me sentí honrado de ser parte del último hogar del legado de Eva e Isabel. Además de recordar su sufrimiento, el pueblo se unió para exigir justicia y paz. Podía sentir la calma y, por primera vez en mucho tiempo, la solidificación de la conexión espiritual que había estado buscando. El recuerdo de la chica ya no era un leve capricho. Era un llamado que nos unía a todos, un fuerte eco. Mientras experimentaba esa conexión, comprendí que lograr una verdadera justicia requería más que simplemente enfrentar el pasado, también requería crear un futuro en el que las voces de los marginados nunca fueran olvidadas.